Bendiciones a todos, queridos hermanos o amigos que nos visitan en esta mañana. Es para mí un hermoso privilegio compartir la palabra del Señor en esta mañana o en este mediodía ya. Doy gracias a Dios por este privilegio y esta oportunidad. A mis hermanos que me han invitado, gracias. Quiero mencionar antes de empezar que tengo gratitud en mi corazón. El 8 de este mes fui intervenido en una cirugía y gracias a Dios todo salió perfectamente bien. Me siento como nuevo, le digo al hermano pastor. Ellos llegaron oportunamente a visitarnos 2 ocasiones, lo cual apreciamos con todo el corazón. Yo sé que ellos van en nombre de toda la iglesia siempre y agradezco por las oraciones de ustedes que supieron y que estuvieron orando por este servidor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Así es de que estamos ya completamente recuperados y estamos en esa etapa final ya después de la cirugía. Muchas gracias por sus oraciones y a Dios nuestro Señor por la vida. En esta mañana quiero compartir este tema, la prioridad del misionero. Ahí aparece la palabra transcultural, pero realmente es para todo misionero. Y quiero mencionar esto previamente, porque cuando hablamos de prioridades estamos hablando de aquellas cosas que son básicas, más importantes. Pero quiero mencionar 2 cosas, quiero aclarar 2 cosas. Primero, es de que esto va para todos nosotros. Todos nosotros tenemos algo que decir si somos discípulos del Señor, si somos seguidores del Señor, si somos realmente ya convertidos, regenerados y comprometidos con el Señor. Todos tenemos algo de qué compartir del Señor. Y en segundo lugar, no estoy menospreciando ninguna actividad que en este momento están haciendo muchos misioneros aquí en Guatemala y en diferentes partes del mundo. Yo bendigo la vida de cada uno de los misioneros, porque no es fácil salir de sus países o de nuestro país en nuestro caso. Es difícil, pero gracias a Dios por la labor de ellos, y esto es para todos nosotros entonces en este hermoso mediodía. Tenemos unas diapositivas que compartir. Cuando hablo de tenemos es porque mi esposa y yo estuvimos involucrados en un proyecto misionero en Zacatecas, México, y estuvimos por espacio de casi 2 años compartiendo la palabra del Señor. Voy a presentar estas diapositivas y explicando brevemente. Evangelismo es parte de lo que hemos hecho siempre, hermanos, aquí o en otro lugar. Y máxime si somos enviados, ¿verdad? Si estamos comprometidos con el Señor, de compartir en las calles, de compartir la palabra del Señor a través de un folleto, tocando puertas. Quiero aclarar esto. En México hay una ley, no sé si ya está aprobada, que ya no se permite ahora tocar puertas. Ahora creo que es prohibido, no sé si ya la aprobaron, pero ya no se puede tocar puertas ahora en México. Puede ser uno demandado por atentar con la privacidad de las personas. Pero eso hicimos en esa ocasión que todavía no estaba la ley. Estuvimos tocando puertas y fue una bendición compartir al Señor a través de estos folletos y de la palabra del Señor que tuvimos en mano. Esto es una tarea que nosotros tenemos que hacer donde quiera que estemos. Otra parte importante es el seguimiento. Ahí verán ustedes unos sobres. Les dábamos a las personas que hacían su conversión una hojita de los pasos de que ellos ni siquiera se habían dado cuenta del cambio que había pasado. Y les dábamos a conocer un pequeño curso que estuvimos obsequiando para que ellos estuvieran interesados en conocer más al Señor. Y también estuvimos entregando tratados en los semáforos. Esto fue en las oportunidades que Dios nos concedía. Invitábamos a una persona ahí para que estuviera haciendo mimos en semáforos, aprovechando para que los carros se paraban y darles un tratado, un mensaje que compartir. Y estuvimos en muchas esquinas, en muchos lugares, dando esa palabra del Señor.
No es fácil conseguir los tratados, pero ahí se nos obsequiaron algunos tratados. Otra herramienta que utilizamos para compartir al Señor fue la película Reto de Valientes. No sé si alguien lo vio. Es una película fabulosa. Una película muy especial, muy bendecida, que estuvimos compartiendo en muchos lugares. Esta película especialmente va dirigida a hombres. Y claro que es para toda la familia, pero cómo nos quebrantó el corazón el Señor a través de estas películas. Vimos a hombres realmente llorando, realmente conmovidos, y se habían dado cuenta tal vez de sus errores y estaban ahí haciendo nuevos pactos con su familia, con el Señor y consigo mismos. Eso fue algo asombroso, ver cómo muchas personas entregaban sus vidas al Señor. No importando si eran pequeños o si eran grandes, habían muchos convertidos también. Otro medio de compartir fue que me invitaron a un congreso acerca de break dance callejero. Yo no le hago nada a eso, pero me invitaron y estuve ahí compartiendo la palabra del Señor, y fue un medio para poder alcanzar a otros jóvenes también. Yo creo que debemos de aprovechar todos los medios que tengamos aquí o donde estemos para compartir al Señor. El discipulado es otra etapa bien importante. Yo creo que no debemos desaprovechar la oportunidad de darle continuidad a lo que ya se inició. El discipulado es darle los nuevos pasos a la persona, que la persona tenga la palabra del Señor en sus manos, si es posible, y que vaya experimentando y conociendo todo lo que el Señor dejó para que lo eche a andar en su vida. Fue así como pudimos compartir discipulado. Este jovencito especialmente fue ganado a través de un evangelismo relacional. Con él iba a comprar el agua natural, el garrafón de agua pura, y siempre iba ahí, y me gané su amistad y estuvimos conversando hasta que le compartí al Señor. Esta señora también es algo importante mencionar. Si ustedes ven, su casa está llena de cuadros, está lleno de altares, ella muy aferrada a su tradición, pero en su propia Biblia, que es gigante, ¿verdad?, estuvo ella dándose cuenta de las verdades que Dios tenía para su vida. Así fuimos compartiendo con muchas familias. Mientras se hacía en los estudios, los niños tenían un espacio también. Era necesario buscar las citas bíblicas para que ellos lo encontrasen y lo leyesen. Se les dio un diploma al final de ese curso. Quiero mencionar esto. El discipulado no es un curso de 4 lecciones. Hubiéramos querido seguir más tiempo. Y yo creo que vale la pena tomarlo en cuenta cuando estemos haciendo discipulado. Entregamos Biblias a los que no tenían. Estuvimos también, entre otras cosas, compartiendo la palabra del Señor en hospitales. Hay un hospital de la mujer donde se nos dio espacio. No es fácil que le den a uno espacio para compartir cosas de la Biblia, pero en este caso tuvimos la gracia del Señor y nos dieron espacio. Mi esposa compartió ahí ante mujeres que estaban en lactancia, que tenían a sus niños internados y ellas estaban dando lactancia. Había que preparar material para compartir en cualquier evento, Día del Cariño, Día de la Madre. Hay que aprovechar esos eventos para llevarles algún recuerdo y un texto bíblico. Compartimos pan. Muchos de las familias vienen del interior y se quedan a veces durmiendo en la noche, y les llevábamos pan para compartir. Allá los panes son así, grandes. Mientras mi esposa estaba compartiendo la palabra, yo en la sala de espera regalaba folletos y compartía con niños, con familias, la palabra del Señor. En muchos hospitales compartimos con los enfermos. Se nos dio esa oportunidad, lo cual no es tan permitido como aquí. Esta señora, después de haber aceptado al Señor, días después ella falleció. Nos invitaron a su sepelio, a su velorio, y estuvimos compartiendo con toda la familia que no era cristiana. Ella dijo: he sentido una fragancia cuando estaban aquí orando por mí antes de morir, lo dijo, y creemos que el Señor Jesús ha de tener algo especial para su vida. Estuvimos en la cárcel de mujeres, también se nos dio permiso para compartir. Es un lugar muy
tremendo, ¿verdad? Compartir en una cárcel fría. Esa mañana había un frío que calaba los huesos, pero Dios nos permitió compartir con ellas también dentro de la cárcel. No hay fotos del interior porque no es permitido. Con jóvenes, estuvimos compartiendo al campo abierto, o sea, públicamente, con muchos jóvenes acerca del Señor. Tuvimos momentos especiales con ellos. Estuvimos compartiendo en aulas, compartiendo muchas veces los principios básicos de la Biblia. Hicimos una obra para Navidad. Estuvimos compartiendo también el nacimiento de Jesús y el mensaje de salvación con este elenco de jóvenes que participó muy, muy bonito, y haciendo fogatas al aire libre, invitando amigos alrededor. Los llevamos a una casa de la tercera edad con ancianitos, ¿verdad? Los que ya son avanzados de edad. Estuvimos haciendo ahí unas participaciones de mimos, participando con ellos. Esta es la única foto que se nos permitió tomar, tampoco se permite tomar fotos de ellos. Y ahí se mira un altar que tienen también para sus imágenes, pero pudimos compartir con ellos la palabra del Señor. Con niños, no dejamos desaprovechar la niñez, compartiendo tratados, compartiendo consejos. Nos sirvió mucho la pulsera de colores para compartir el Evangelio con los niños, y estuvimos llevándoles también revistas, y cuando teníamos oportunidad de algún regalito, pues también les compartíamos algún regalito para que ellos estuvieran contentos. Con adolescentes, Dios nos permitió crear este club de gladiadores. Era un club, la idea era ganar a otros jovencitos. Hicimos diferentes actividades, pero lo principal, estamos hablando de prioridades, era compartir el Señor Jesucristo. Fue así como estos jovencitos nos ayudaron ahí a hacer obras al aire libre, a presentarles el Evangelio a muchos niños. Y habían adolescentes, señoritas, jóvenes, dispuestos a escuchar y también a compartir, a ganar a otros. Les enseñamos cómo ganar a otros para el Señor. Entre las actividades estuvimos compartiendo, donde quiera que nos invitaban, hablamos de una cosa o de alguien muy especial. Y de ese alguien es de Jesucristo. Por eso, en esta mañana, gracias jóvenes por esta presentación. Es por eso que en esta mañana quiero enfatizar esto. La prioridad que todos tenemos aquí o donde estemos, ¿cuál es? Es la de hablar de Jesucristo. Evangelismo es comunicar esas buenas nuevas de que hay perdón de pecados a través de Jesucristo, de que hay una nueva vida a través de Jesucristo, y eso lo podemos hacer donde quiera que estemos. Ahí al lado siempre habrá un prójimo que necesita escuchar de Jesucristo. Si Dios nos permite llevar a otro país, pues ahí vamos a estar hablando de que es necesario hablar de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo vino en Hechos 2, empieza la nueva era, ¿verdad? La era de la iglesia. Y empieza a funcionar esa iglesia que estaba recién iniciada en ese momento, pero dando el sello, el Espíritu Santo, el banderazo de salida. Y vemos a los discípulos que uno de ellos en Hechos 2, uno de ellos llamado Pedro, el cual fue enviado directamente a los judíos, ¿verdad? Como misionero, como aquel que llevaba un mensaje a los judíos de salvación. Se levantó y comenzó a dar un mensaje portentoso, ¿verdad? Un mensaje como quisiéramos predicar como Pedro. Pero su mensaje central, ¿de quién hablaba? De Jesucristo. Dice que crucificaron, dice que mataron, pero que es el único que puede sanar, el que puede perdonar, el que puede salvarnos de la maldad, de la condenación eterna. Y de él habló Pedro en su discurso y dijo, esto fue lo que dijo, o esto fue lo que pasó después de ese mensaje en Hechos 2, 37, 38 para los que tienen Biblia. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A eso quería Pedro llevarlos, a que se arrepintieran. Pero había algo especial, había una solución: que llegaran a Jesucristo para ser salvos, para que hubiera perdón de sus pecados y que recibieran también al Espíritu Santo como sello, como garantía de su salvación. Otro personaje muy sobresaliente en la Biblia es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue enviado a los judíos específicamente. La Biblia dice en Hechos que él fue llamado. Dios tenía un propósito para el apóstol Pablo, y era de hablarle a los gentiles. Y el apóstol Pablo hizo lo mismo. No habló de él, no habló de otra cosa o de alguien más, sino que habló específicamente de Jesucristo. Voy a leer 1 Corintios 2, 1 al 5. Dice: así, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el evangelio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Hay que aclarar esto. Debemos de prepararnos, debemos de estudiar la palabra para comunicarla, pero no se requiere tener títulos teológicos para hablar de Jesucristo. Lo podemos hacer con nuestras propias palabras, simples, sencillas, pero dejándonos guiar por el Espíritu Santo. La intención es más fuerte que el conocimiento que nosotros podamos tener. Claro, si podemos prepararnos, hagámoslo, porque es como mejor podemos hacerlo. Y tampoco, dice el apóstol Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Si alguien pretende que por sus palabras va a convencer a alguien, que por sus palabras, por el don de elocuencia que tenga, va a convencer, está equivocado. El que convence es el Espíritu Santo, es el ministerio que Él desarrolla. El que regenera es el Espíritu Santo. Él es el que convence, el que redarguye, el que regenera finalmente, el que hace la obra. Nosotros solo cumplimos, obedecemos de hablar, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él es el que termina lo que nosotros tal vez hemos empezado. Y es por eso que el apóstol Pablo recalca: yo no fui con palabras de humana sabiduría. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Ahora entendemos por qué a veces hay cristianos comprometidos y a veces hay cristianos que no están comprometidos, ¿verdad? Porque tal vez esa fe ha sido fundada en alguien, en una persona, en una circunstancia, pero no en Jesucristo, no en ese Dios que cambia, que transforma. Posiblemente hemos desviado esa fe. Ahora, el otro paso muy importante de las prioridades que quiero dejarles en su corazón en esta mañana es el discipulado. No podemos obviar el discipulado. Está bien, ya hablé de Jesucristo, esa persona aceptó, que mire cómo hace. Sería injusto dejar a una persona así, aunque lo hemos hecho. Que Dios nos perdone por eso. Estas dos misiones, evangelismo, discipulado, no se pueden separar, no se pueden fragmentar, van de la mano. Para un misionero es básico el darle seguimiento, el darle discipulado a aquella persona que ha aceptado. Hemos visto en uno, en otro lugar, aquí, allá, personas recién convertidas que han sido dejadas a su libre crecimiento, descuidadas completamente. Ni siquiera interesados, personas, amigos, ni iglesias han crecido solo por la gracia de Dios. En el mandato de Jesús en Mateo 28, 19 y 20 está implícito las dos cosas: id y hacer discípulos. Ese id es anunciar las buenas nuevas, es evangelismo.
y hacer discípulos es formar, es hacer, moldear. Cuando la palabra del Señor dice enseñándoles, está hablando de instrucción, está hablando de enseñanza, está hablando de estudio, está hablando de tiempo, está hablando de dedicación. ¿Para qué? Para que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto implica principios, valores que hacen nueva a una persona. Y todas esas cosas, si son cumplidas, esa persona tiene nuevos valores, nuevos principios por los cuales vivir. Quizá el error más grande que hemos cometido en todos los tiempos es hacer convertidos y no haber hecho discípulos. Quizá el mayor tiempo, y tal vez hemos sido la causa de ese problema, que tal vez solo fuimos convertidos y no hemos sido discípulos, hablando en términos generales. Me llama mucho la atención en Hechos 8:4, cuando dice la palabra del Señor: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Todos se sentían comprometidos de comunicar algo. Todos llevaban un calor ahí en su corazón de decir: yo tengo algo que necesito comunicar. Y lo comunicaban. Todos se sentían misioneros, todos se sentían discípulos, todos se sentían comprometidos de comunicar algo de Jesucristo. Muchos cristianos ahora tal vez nunca se han dado cuenta de que son discípulos. Tal vez muchos se consideran redimidos, muchos se consideran hijos de Dios, muchos se consideran herederos del reino de Dios, pero no se consideran discípulos. Por eso es la falta de compromiso. Pero quiera Dios que en esta mañana o en este mediodía salgamos comprometidos de este lugar, sabiendo de que somos también discípulos, seguidores de Jesucristo, comprometidos con una misión de hablar de Él, de decir algo de Él, de hablarle a otro de Jesucristo y lo que Él tiene para su vida. Rápidamente quiero llevarlos a 2 Timoteo 2:2, que dice: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí se mira una cadena de multiplicación, de discipulado. Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, lo que has oído, lo que has visto en mí, anda y enséñale a otros para que estos también le enseñen a otros. ¡Wow! Una multiplicación en cadena. Para los que trabajan en comercio o en negocios, desde hace tantos años que se habla de negocios multinivel, network, red de negocios. Hay muchas empresas que trabajan en base a eso. No quiero mencionar ningún nombre porque no han pagado publicidad. Pero hay muchas empresas que están trabajando en esa red de network, redes de trabajo. Y han descubierto a través de la Biblia. Por ejemplo, este es un caso. Cuando Jetro le habla a Moisés, también le da la misma fórmula. Tú te estás complicando. ¿Por qué no delegas, verdad? ¿Por qué no haces jefes de 20, jefes de 50, jefes de 100, jefes de 1000? Estaba viendo una multiplicación ahí, una cobertura simultánea. Ese secreto lo han visto muchas empresas, pero los que menos lo han utilizado somos nosotros, como iglesia del Señor. No nos hemos multiplicado en esa forma. Solo para poner una idea, si yo le hablara aquí a esta familia, 3 personas, yo les digo: hermanos, ustedes van a hacer lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y ustedes van a buscar, tu hermano, 3 personas, tu hermana, 3 personas, y tu jovencito, 3 personas. Y si ellos lo están haciendo, ya mañana ¿cuántos seremos? Solo ellos van a tener 9, más ellos 12, y yo 13. En un momento ya somos 13, y yo solo estoy cuidando a 3. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo: Timoteo, multiplícate. Timoteo, discípulos, haz discípulos. Lo que has oído de mí, esto enseña, encarga a otros
que sean idóneos de hacer también lo mismo. Y es lo que Dios quiere que nosotros seamos, hermanos, que seamos sus discípulos, que tengamos ese sentimiento y ese conocimiento de ser discípulos del Señor, para que nosotros también nos multipliquemos donde quiera que estemos. En primera de Tesalonicenses 1, del 5 al 10. Primera Tesalonicenses 1, del 5 al 10, quiero dejarles esto en su corazón. El versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, hablando Pablo, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Siempre Pablo hablaba del Espíritu Santo. Una relación directa con el Espíritu Santo hacía la diferencia. Y como resultado, ¿qué? Vinieron a conocer a Jesucristo personas que fundaron su fe directamente en Jesucristo, que fueron creyentes sólidos, que fueron creyentes que se hicieron discípulos, seguidores, que comenzaron a hacer lo mismo que él estaba haciendo. Versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Eso de ser imitadores es hacer discípulos, es multiplicarse simultáneamente. Y qué bueno que nosotros podamos imitar a nuestro Señor Jesucristo sobre todos. Qué bueno que nosotros podamos imitar a aquel que nos está discipulando, o aquel que nos discipuló, o al pastor que nos está guiando, qué sé yo, al líder que está ahí. Qué lindo es que nosotros hagamos lo mismo. Así como aquellos hermanos de Tesalónica habían llegado a ser imitadores de los discípulos, haciendo las mismas cosas que ellos hacían. ¡Qué bello! Versículo 7: de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Llegaron a ser modelo al resto de la gente de Grecia. Estaban viviendo una vida real, una vida completa, íntegra, al haber sido impactados por la vida de aquellos discípulos. Comenzaron a imitar sus vidas y lo hicieron muy bien. Toda la gente se dio cuenta del ejemplo que ellos estaban dando. Versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esto es hermoso, bello. Como aquellos hermanos de Tesalónica comenzaron a hablar y a hablar, porque se dieron cuenta del maestro, porque se dieron cuenta de quién los había discipulado, cómo lo hacía, y comenzaron a hacer lo mismo, y comenzaron a hablar de Jesucristo, la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que en todo lugar. Rompieron las barreras territoriales, rompieron todos los lugares, límites, y comenzaron a hablar del Señor donde quiera que ellos iban, de tal manera que la palabra de Dios se extendió sin que los discípulos tuvieran que decir algo. Ellos ahorraron energías, se ahorraron palabras, pudieron hacer otras cosas, pudieron abarcar otras personas, mientras aquí se estaba haciendo una multiplicación de cristianos. Dice el versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Indudablemente hubo una dedicación al servicio activo solo a Dios. Habiendo sido idólatras, estos hermanos habían hecho una conversión de fe genuina, una regeneración por el Espíritu Santo genuina, y se hicieron discípulos de verdad, seguidores de Jesucristo, porque de Él era que hablaban. No hablaban de Pedro, no hablaban de Pablo, no hablaban de los demás apóstoles, hablaban de aquel que había hecho ese cambio en sus vidas, el Señor Jesucristo. ¿Habrá algo que tú quieras comunicar? ¿Habrá algo que tú quieras decirle a tu amigo, a tu compañero, acerca de lo que tú ya tienes, acerca de las bendiciones que tú estás disfrutando? ¿O vas a ser como aquellos 4 leprosos
que habían encontrado aquella comida y aquella abundancia y estaban disfrutándolo solo ellos. Hasta que uno dijo, no es bueno de lo que estamos haciendo. Hay que ir y dar esa buena noticia, que aquí hay abundancia, aquí hay comida, aquí hay bendición. Hermanos, evangelismo es una prioridad, ni hablar. El discipulado va de la mano, no podemos separarlo. Es importante que nosotros lo tomemos en cuenta en nuestra vida, en donde quiera que estemos. Yo quiero terminar con esto. La tercera prioridad, tal vez, quiero dejar esto en claro, hablando de los que están lejos. Es importante la comunicación, mantener esa comunicación con aquellos quienes enviaron, aquellos hermanos quienes ofrendan, aquellos hermanos que están pendientes. Es necesario que los misioneros que están fuera estén enviando esa información. Solo quiero leerles lo que dice Hechos 14, 26. La iglesia que mandó a Pablo es la iglesia vamos a leer este pasaje, Hechos 14, 26. Aquellos hermanos habían orado, habían enviado, los hermanos de Antioquía habían enviado a Pablo, a Bernabé, y dice el versículo 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Después del primer viaje salió Pablo y regresó. El segundo viaje igual y así. Pero regresó, en este caso hemos visto que regresó a la iglesia que le había enviado y comenzó a contar cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos y cómo las puertas se habían abierto para los gentiles. La comunicación es bien importante. Hay hermanos que están orando por misioneros afuera y los misioneros también deben de fomentar esa comunicación, de mandar esa información, de mandar actualizada esa información de sus necesidades para que estén haciendo un equipo o estemos haciendo un equipo en el envío, en el sostenimiento de misioneros que están afuera también. Nosotros nos recordamos, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 8, las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Macedonia. Una carta llena de amor, una carta admirable por lo que habían hecho estos hermanos. Ellos de sus limitaciones habían abundado en mandarle ofrendas a Pablo, y eso es lo que resalta Pablo ahí, el amor de aquellos hermanos, el sacrificio que ellos estaban haciendo. Pero es bueno que haya siempre una retroalimentación. Tanto el misionero está en la obligación de comunicarse, como también los hermanos que están velando por él, también de comunicarse con el misionero. Creo que son ciertas prioridades que nosotros podemos resaltar en este mediodía. Yo quiero decirles, hermanos, si tú estás llamado a salir fuera de tu país, Dios cumplirá ese propósito en tu vida. Pero si tú no estás en ese proyecto de salir, no estás exento de este compromiso de comunicar de Jesucristo. Donde quiera que tú te encuentres, aquí, en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, en la universidad, en donde tú te desenvuelvas, hasta en la calle, tú estás comprometido como yo, si somos discípulos del Señor, de hablar de aquel que nos perdonó, de aquel que nos dio una nueva oportunidad, nos dio una esperanza y nos ha dado tantas bendiciones que sería largo enumerarlas. Yo quiero pedirte un favor, que te pongas en pie. Yo en primer lugar estoy agradecido
por este privilegio que Dios me ha dado de poder comunicar de Él. Y lo hago en las formas como pueda aprovechar las oportunidades, en la calle, en el trabajo donde me desenvuelvo. Ahí en el boletín hay una información que te puede servir, cómo compartir tu fe, basado en ese libro del hermano Paul. Yo creo que es importante que nosotros aprendamos a comunicar nuestra fe con la persona que realmente lo necesita y que está cerca de nosotros. Yo quiero que cierres tus ojos, comprométete en esta hora de ser un discípulo genuino del Señor, de no callar cuando debes de hablar, de no estar inactivo cuando debes de activar. Yo creo que el Señor está tocando ahí a tu corazón, despertándonos muchas veces de nuestra comodidad para decir: tú eres mi discípulo, tú debes estar comprometido conmigo para hablar de mí, dice el Señor Jesucristo. Por eso en esta hora, Señor, te agradecemos por el perdón primeramente que tú nos has dado. Gracias porque nos has perdonado nuestros pecados. Gracias porque nos has dado una nueva vida. Y es por eso que hoy, Señor, nos queremos comprometer contigo, de ser verdaderos discípulos, de poder hablar de ti donde quiera que estemos y comunicar que tú eres el único que puede salvar, el único que puede perdonar, el único que puede dar vida eterna, el único que puede transformar para siempre todas nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de tu palabra. Ayúdanos a llevar ese mensaje de salvación a aquella persona que lo necesita, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos dé palabra, nos dé discernimiento para aprovechar todos los momentos y las circunstancias para hacerlo. En tu santo nombre, Señor. En esta hora quiero preguntar si habrá alguna persona que todavía no ha hecho su decisión para recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Si hay alguna persona que quiera recibir a Jesucristo, que levante su mano para saber quién es y orar por usted. Sea niño, sea joven, sea adulto, si hay una persona que en esta hora quiera recibir el perdón de sus pecados, Jesucristo le puede salvar y le puede perdonar. ¿Habrá una persona que lo quiera hacer en este momento? Muy bien, te alabamos, Señor, te damos la gloria y toda la honra sea para ti. Gracias, gracias, mi Dios. Bendice a cada misionero, Señor, que ha tenido el valor de salir de su país, que ha tenido, Señor, tu apoyo para poder salir, para hablar de ti en otros lugares, en otras circunstancias, muchas veces difíciles, muchas veces arriesgando su vida. Pero, Señor, gracias por aquellos que estamos en nuestro país y que podemos hacer esa misma labor de hablarle a otro de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dios les bendiga.